La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Dijo alguna vez Daryl Hannah, la familia proporciona unos valores que quedan para toda la vida. Una familia unida y llena de amor es un lujo difícil de conseguir. Muchas veces pensamos que los lujos son otras cosas, pero tener una familia es una gran bendición. Quiero hacer pasar aquí a una familia que el día de hoy van a compartir con nosotros un testimonio. Algunos de los que están aquí ya conocen el testimonio de Lía, pero hay otros que no. Entonces, hoy vamos a tener esa oportunidad de escuchar de ellos el testimonio. Y quiero comenzar preguntándoles sus nombres. Buenos días, bendiciones a todos. Qué bueno, estamos todos reunidos. Mi nombre es Celineri. Mi nombre es Lía. Eso. ¿Cuántos años tienes? 5. 5 años. Mucho gusto, mi nombre es David Mesa. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes este día. Esperamos pueda decirles nuestra historia. Vamos a contar a continuación. Bueno, son sus nombres, ¿verdad? Pero un poquito más para conocerles. Ya estamos muy bien. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Y siempre hacemos la oración. Ah, siempre ora. Y sí, oramos siempre. Excelente. ¿Estás agradecida con Dios? Sí. Ahora le decir la cuyo. Ok, tu mami nos va a contar. Sí, sí. Ok. Bueno, nosotros pues somos un matrimonio de ya casi 7 años. ¿Cómo ustedes llegaron a Esperanza Viva? ¿Cómo? Bueno, nosotros, Lía empezó en la escuela el año pasado. En ese entonces era Tiny Hope. Eso fue gracias a mi cuñada, que pues ella ya asistía a la iglesia. Y pues por medio de ella nos dijo, no, que ahí está la escuela y todo, entonces la metimos a ella. Sin embargo, pues nosotros pues no asistíamos tampoco a los domingos, porque bueno, nosotros ya teníamos experiencia anterior también con otras iglesias. Estábamos como en una etapa así como de rebeldía. Y pues fue hasta que realmente pasa lo que le pasó a Lía y nos damos cuenta de cuántas personas estaban orando por ella, aún sin conocerla. Iglesias que inclusive en el extranjero orando por ella. Nos conectábamos en devocionales con ellos y yo les agradezco, de verdad, al sentir este apoyo. Y realmente pues nosotros decidimos pues empezar a venir a la iglesia también agradecidos con Dios. Y pues así fue como empezamos acá. Ya llevamos de noviembre más o menos para acá. Ok, gracias, Stephanie. De hecho, eso es cierto. Yo recuerdo que lloré mucho por Lía. Y tenía una convicción de que yo decía, Dios no hace las cosas a medias. Y yo tenía la fe de que Lía se iba a levantar, pero yo no la conocía, ni los conocía a ellos. Yo oraba por la sobrina de Stephanie. Pero Dios escucha. Entonces, de manera así general, tal vez usted nos cuenta cómo sucedió lo que le sucedió a Lía, ¿verdad? Y yo creo que en esta parte, pues ella se desenvuelve muy bien, porque no lo dijo en su presentación, pero ella es doctora. Entonces ya Dios también, porque lo que le sucedió a Lía, quizás una persona que no tiene el conocimiento no actúa de la manera que ella lo hizo. Entonces también es parte del testimonio. Bueno, Lía siempre fue una niña muy sana. Realmente pues, no se enfermaba prácticamente nada, tal vez una gripe de vez en cuando. Sin embargo, pues un día ordinario, bueno, precisamente cumplimos ya un año, el 22 de agosto.
estábamos en la noche ya, nos acostamos a dormir, 8:30. Ella se enojó mucho porque yo siempre le leí un cuento y esa vez pues había un cuento que era el favorito de ella y yo no hallaba el libro. Ella se enojó mucho, me acuerdo, y una rabieta, se terminó durmiendo al final. Yo la dejé durmiendo y pasados tal vez 10-15 minutos escuchamos que empezó a gritar: mamá, mamá, ayúdame, ayúdame, me duele mucho mi cabeza y me duele mucho mi cabeza. David se fue primero, él estaba ahí más cerca del cuarto. Yo veo que la agarra, intenta mojarle la cabeza. Cuando yo veo que él la levanta, yo la veo como quien levanta una muñeca y se ve como rígida, hace algo así, su pierna, su brazo. Y desde ahí, o sea, mi alarma se encendió. No, esto no está bien. La agarré, intenté calmarla, porque ya anteriormente había tenido unos episodios similares de enojo, así. Pero cuando estoy intentando calmarla, de repente pues pierde la conciencia, vuelve a hacer esto. Es un tipo de convulsión, es una convulsión tónica, se le llama. Ella solo lo presentaba en el lado izquierdo y empezó a vomitar. Vómitos en proyectil se le llama, y es cuando uno empieza a vomitar con una presión exagerada, o sea, un chorro. Yo empiezo a gritarle a David: vámonos para el hospital, y vámonos. Nos fuimos corriendo para el hospital evangélico. Allá pues la logran estabilizar, nos vamos en ambulancia para el seguro social. En el seguro, gracias a Dios, ¿verdad? Todo el camino de la ambulancia, solo tardaron tal vez 1 hora. Gracias a Dios no convulsionó, no pasó nada en el camino, llegamos bien. Allá pues inmediatamente que la bajamos de la camilla empieza a convulsionar nuevamente. El médico, recuerdo que me volvió a ver y solo me dijo: bueno, tenemos que intubarla, me dice, porque no hay otra forma de pararle las convulsiones. Ya le había puesto 2 dosis de diazepam y el riesgo de un paro respiratorio era inminente. Le intubaron, la conectaron a un ventilador. Yo, la verdad es que en ese momento, no sé, solo veía pasar las cosas, no reaccionaba. Recuerdo haber visto a mi mamá. David todavía no llegaba, venía en el carro aparte con mi cuñada, y yo solo decía: Dios mío, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué es lo que le pasa a mi hija? Todos los médicos pues se me acercaban: ¿qué pasó? Y se había golpeado, ¿qué le había pasado? Yo no sabía, no me imaginé la verdad qué es lo que podía pasar. Le hacen una tomografía, yo estoy afuera y logro ver las imágenes de la tomografía, y pues ahí se ve la hemorragia en toda su cabeza. Ya tenía antecedentes de 2 días que habían muerto precisamente por hemorragia. Y pues ahí nos dijeron que lo que probablemente tenía Lía era una malformación arteriovenosa. Si ven ahí en la imagen, bueno, normalmente tiene que ser como en el lado derecho, izquierdo, en el lado derecho. Pero en el caso de Lía, lo que hace una malformación es que sus pasos como que se enredan, como si fuera una madeja, son varios hilos y se enredan entre ellos. Eso hace que la circulación pues aumente la presión ahí, se empieza a hinchar y en un momento revienta. En el caso de Lía eso fue lo que pasó, sí, fue un aneurisma, se llama eso. Reventó, empezó a sangrar. Me dijeron que en ese momento lo único que podían hacer es liberar la presión. Pusieron un catéter en su lado derecho, que es prácticamente como canalizar un brazo, pero es introducirlo en la cabeza. Con eso se liberó algo de presión. Sin embargo, pues los médicos simplemente me dijeron: vamos a hacerlo, pero el pronóstico de ella es malísimo. No creemos que sobreviva, y si sobrevive no sabemos si se va a despertar o cómo vaya a quedar, si va a quedar en estado vegetal. Bueno,
pasó eso, había una especialista, una neurocirujana, que era especialista precisamente en corregir este tipo de malformaciones. Sin embargo, llegaba hasta el siguiente día. Estamos hablando de todo eso pasó en el transcurso desde las 8:30, como les digo, a las 2, 3 de la mañana creo que le estaban metiendo a quirófano, si no estoy mal. Como a mediodía empieza a sangrar nuevamente, la doctora llegó inmediatamente, la metieron otra vez a hacerle un estudio que se llama angiografía. Es un catéter que meten por su pierna, llega hasta el cerebro, ponen un medio de contraste y se logran ver todas las arterias, no sé si por ahí estaba la imagen, pero exactamente. Si ustedes ven, bueno, la imagen que se miró en ese momento a su lado derecho, si ven un montón de puntitos ahí como unos circulitos, como grises, esos eran precisamente las malformaciones, ¿verdad? Los puchitos que estaban, ¿cómo se diría? Amontonados, las arterias que estaban ahí amontonadas y por ahí estaba sangrando. Nos dijeron, bueno, hay que hacerle el procedimiento, hay que embolizar, que tenían que meter una sustancia, ¿verdad? La arteria, taparla y así parar el sangrado. Sin embargo, había que utilizar también un anticoagulante. Nos dijeron que pues el riesgo de que volviera a sangrar era bien alto, pero que si no hacían la embolización, pues igual el riesgo de que volviera a sangrar iba a ser muy alto también y que pues quizás no iba a soportar ya una hemorragia más. Bueno, en ese momento pues la verdad yo no lo pensé, yo simplemente dije, hágalo. Me acuerdo que miré a David y David me dijo, no, lo que usted decida. Yo entiendo, no entendía mucho realmente en ese momento. Bueno, todos afuera orando, mi familia estaba ahí, y pues a los minutos salió la doctora y dijo, no, todo está bien. Si ven la otra imagen que está al otro lado, pues ahí ya se había tapado, si ven ya no están esos bultitos que se miran ahí. Sin embargo, pues quedó con la lesión, la parálisis en su lado izquierdo. Bueno, pasó eso. A los 5 días, nuevamente nos llaman en la noche. Hay que meterla a quirófano nuevamente. Al parecer, pues, se bloqueó. El catéter que ya le tenían en el lado derecho se bloqueó, se llenó de sangre, estaba tapado, se estaba aumentando su presión en la cabeza. Tuvieron que volverla a meter a quirófano. Nuevamente pues el pronóstico nos dijeron es malísimo, vamos a hacerlo, pero pues quién sabe. Esa era la respuesta. Y pues nosotros simplemente pues con mucha fe, la verdad, Dios es maravilloso, daba paz a nuestros corazones y pues el procedimiento salió muy bien, todo salió bien. Ella pues tuvo una buena evolución después de eso. Inclusive llegó un momento en donde ya empezaron a quitar sedantes, ella empezó a despertar, le quitaron el tubo, ya no estaba en ventilador. Sin embargo, pues si ven ahí en la imagen, quedó siempre con un coágulo. Si ustedes ven en el lado, la imagen se mira algo gris ahí. Eso gris es todo la hemorragia, la sangre que había ahí alrededor. Y eso estaba comprimiendo también su otra parte del cerebro. Cuando, bueno, hicieron pruebas a ver si podían quitarle la válvula, nos dijeron que no, que había que ponerle una válvula permanente. Se la ponen. Recuerdo que con toda mi familia era como, no, ¿y por qué le van a poner una válvula? Que eso va a ser un problema. Y pues yo les decía, pues es lo mejor que le pueden hacer ahorita a ella. Entonces, pues pasó, ¿verdad? Le pusieron la válvula y lo increíble es que ese mismo día en la noche, bueno, recuerdo que David me mandó un video porque él es el que se quedaba en las noches en ese entonces. Él se quedaba de noche, yo estaba durante el día con ella. Y me mandó un video donde ella sale diciéndome mamá. No saben lo que es el agradecimiento realmente.
En el momento, recuerdo que no podía ni siquiera dormir, oraba, lloraba y lloraba y daba tantas gracias. Después de esto, pues, realmente fue como si esta muchachita, pues, le restauraran todo el sistema operativo, ¿verdad? De repente. Fuerte esos aplausos, hermanos. ¡Fuerte! Pues, prácticamente fue como que Dios fue restaurando poco a poco. Y pues con terapia y pues con paciencia realmente pues y de la mano de Dios realmente hemos logrado que esta muchachita ya prácticamente es normal, ¿verdad? Una versión mejorada Dios. realmente de ella porque ¡Padre Dios! ¿Cuántos días por todo estuvo la niña hospitalizada? fueron casi 20 días, realmente. ¿Y cuántas cirugías? Fueron 4 al final. Ok. Fuimos al hospital. Yo, Gracias, hermana, por compartir. Solo me voy a retroceder un poquito, porque usted ya nos comentó cómo se sintió usted, pero tal vez y el hermano Davis, pues nos comenta él cómo se sintió o qué pensó, qué pasó por su cabeza cuando recibieron el diagnóstico. Bueno, en ese momento el shock, la impresión que uno siente en el momento, pues es indescriptible, la verdad, porque uno realmente no ignora bastante y no... disculpen, uno ignora bastante lo que pasa en salas de emergencias o personas que están en cuidados intensivos. Ese tipo de diagnósticos a uno realmente lo deja un poco, como les repito, en shock, porque no comprende uno la gravedad de las cosas. Yo me acuerdo que todos los médicos se acercaban a mi esposa y le daban aquel diagnóstico en idioma de doctor, porque uno no lo entiende, pero realmente uno sabe, con las miradas que se hacen uno sabe, uno comprende de que, porque ellos le decían todo el diagnóstico y le decía, pero usted sabe lo que esto significa. Cuando uno escucha las cosas uno sabe que están hablando de lo peor, y la impresión de que en un momento estaba bien, niña sana, perfecta, sin ningún tipo de problemas, y que en la siguiente hora nos haya cambiado la vida totalmente, es algo que pues lo deja uno atontado, lo deja uno que no comprende la gravedad de la situación. Pero aún así uno tiene que asimilar lo que está pasando, y no es fácil porque a nuestro modo cada uno sufrió la situación de manera individual, porque ella lo sufrió de manera consciente, que conocía lo que estaba pasando, y aún así ella tenía fe, tenía la convicción de que todo iba a salir bien. Yo me acuerdo que yo intentaba pues evitar buscar ese tipo de diagnóstico, porque le temía la respuesta, le tenía miedo a lo que podía suceder. Yo me acuerdo que solo una vez yo le pregunté a ella, después creo que de la cuarta cirugía, no sé, de la cuarta intervención, qué iba a pasar después. Sergio me dijo, lo primero ahorita es que ella se estabilice su vida. Entonces solo con esa respuesta yo quedé con eso, pues, de que cuánta cosa posiblemente se venía para el futuro de nuestra hija, pues ya no iba a ser una niña normal, cuánto diagnóstico, cuánto pronóstico era lo más probable que iba a suceder. Y como les comentaba Celi, ya cuando ella tuvo la cuarta intervención, que ya esa era la definitiva y ya con la que íbamos a ver qué iba a suceder, pues
Esa noche que ella empezó a decir mamá fue algo mágico, fue algo indescriptible por el hecho de que tanto pronóstico de los médicos que todo iba a salir mal, que todo iba... No es que ellos no estaban diciendo el mal, simplemente las estadísticas y los libros dan eso, ¿no? Y realmente desde la primera noche, la verdad, se empezó a ver el poder de Dios, porque desde el momento que llegamos al Seguro Social nos dijeron que no iba a amanecer la niña. Y creo que para un padre que le digan eso sobre uno de sus hijos es lo peor, es lo peor. Entonces, realmente, a medida pasando el tiempo, fuimos dándonos cuenta de cuánta gente estaba con nosotros en ese momento, unas familias principalmente, amigos, seres cercanos, incluso gente que no tenemos idea de quiénes son, sabemos que oraron por nosotros. Hubo cuánta gente que estuvo con nosotros en ese momento, y a medida que pasaba el tiempo se empezó a ver el resultado de la oración con fe, porque Lía empezó a mejorar y a mejorar y a mejorar, y al día de hoy no se ha cumplido ninguno de los pronósticos que nos dijeron que iba a suceder. Y nos sentimos muy agradecidos con Dios, porque realmente somos personas de lo más normal, y sin embargo Él nos tomó a nosotros y nos tiene aquí hoy platicándoles sobre esta. Nos tiene aquí pues dando gracias y siendo testimonios de que el poder de Dios es real y existe, y yo solo puedo decirles eso, de que Dios es real, y lo único que puedo decirles es que la vida también es incierta, por lo tanto quieran, amen a sus seres queridos, valórenlos, que en una situación de esas uno, hasta lo más sencillo, como cuando uno le dice a un niño, no debes de andar corriendo, mucho relajo, sentate. ¿Cómo extraña eso uno? Porque esas situaciones a uno lo llevan a meditar de que eso es tan valioso que ni todo el oro del mundo puede compararse con eso. Por lo tanto, eso es lo que me gustaría dejarlos, de que ámense, quieran a sus seres queridos lo más que puedan, y dependamos de Dios totalmente. Y con eso vamos a salir adelante todos. Amén, amén. Yo tenía una pregunta aquí y ya la contestó. Le iba a preguntar qué mensaje quisiera darles a otras familias. Ya lo ha hecho. Pero sí me gustaría, hermano, que ustedes compartan como iglesia en qué momento hubo un momento clave en el que sintieron paz o esperanza de parte de Dios. Difícil, porque el pronóstico de Lía era malo. Pero en qué momento ustedes, no sé, como madres, sintieron ese abrazo de parte de Dios. Bueno, sí, algo importante es que en nuestro país las estadísticas, cuando ocurre una hemorragia, es prácticamente cero. O sea, una hemorragia de esa magnitud, la sobrevivencia es prácticamente cero. Y bueno, el momento en el que, bueno, yo tenía todos esos conocimientos, como les digo, desde que estaba estudiando medicina. Y en el momento en que meten a Lía a la tomografía, y yo veo esas imágenes, aún teniendo 2 días que pues, murieron en la misma manera, yo recuerdo que yo vi las imágenes y yo simplemente me desmoroné en ese momento. Había estado como en shock, no sabía ni qué pasaba, además no lloraba, no hacía nada más. En modo doctora, quizás, no sé. Como que no caí en la situación. Cuando veo las imágenes y veo que las imágenes son muy similares a lo que había visto en otras 2 días. Me caí, recuerdo que no paraba de llorar, estaba en el suelo tirada, y pues quien estaba ahí cerca, me acuerdo que era mi mamá, mi tía, y mi tía me abrazó y me acuerdo que me dijo, Celi, tenés fe,
solo confía en Dios, no te preocupes, solo confía en Dios, no va a pasar nada. Metieron a Lía al quirófano y recuerdo que lloraba y lloraba y yo solo le decía, Dios mío, mi hija no es mi hija es tuya, Padre. Si es tu voluntad, gánala, Dios mío. Si no, mejor llévatela porque yo no podría verla en una situación, en estado vegetal o todo lo que podría pasar. Y recuerdo que en ese momento sentí realmente como un abrazo, como si Dios me abrazara y me dijera, tranquila, tranquila, yo estoy aquí, tranquila. Y créanme que en ese momento fue una paz, un momento donde realmente yo solo le decía a Dios, Dios mío, quítame todo conocimiento porque yo no quiero ser médico, yo aquí quiero ser mamá y no me interesa ser médico, yo no quiero entender nada, yo solo quiero ser mamá y quiero ser fuerte por mi hija. Y pues precisamente eso fue lo que realmente hizo que tomara fuerzas y realmente cada vez que los médicos me acercaban a mí y me decían, bueno, usted sabe, yo solamente decía, Dios mío, contra todo pronóstico. Y cada vez que me daban una mala noticia era, yo, Satanás, te reprendo, fuera de aquí, porque el milagro ya está ahí. Y pues eso fue lo que me dio realmente esta fuerza. El poder de la oración y esa manera que tenemos de conectarnos con Dios es a través de la oración. Eso fue lo que la hermana sintió en ese momento. Ya para terminar, ¿cómo ha cambiado su vida familiar después de eso? Algo así breve que le puedan decir a la congregación. Porque ya vimos el antes del milagro, el durante y ahora, ya como familia. Bueno, sí, nuestra vida ha cambiado totalmente. Por el hecho de que, como les repito, la vida es bien incierta. Hoy estamos, mañana quién sabe. Y no es una mentalidad fatalista de que me voy a morir mañana, se acabó todo. No, simplemente uno tiene que estar preparado para todo esto. Porque no sabemos y en nuestro caso pues no podemos decir de que no hay miedo, de que no hay temor al futuro, porque como les digo, de estar en una situación perfectamente normal a estar en algo totalmente al otro extremo es difícil no vivir con ese temor, pero ponemos todo esa carga en manos del Señor y cada día hacemos la lucha para que podamos vivir al máximo ese día, podamos disfrutar al máximo ese día y siempre pues poniendo a Dios en el centro de todo, que eso es lo que necesitamos. ¿Alguna petición de oración que quede impregnada en la congregación para que cada vez que ustedes recuerden a esta familia, oremos por ustedes? Pues en mi parte yo darle gracias primeramente porque sé que como iglesia estuvieron con nosotros en la temporada difícil que vivimos y pues siempre estar orando por todos nuestros niños, por todos nuestros seres queridos, todas las personas que están con un padecimiento, una enfermedad, pues tengamos empatía y oremos por ellos. Cada vez que miremos una ambulancia que va en la calle, pensemos que hay una familia que está sufriendo algo terrible en el momento y tomémonos un minuto para orar por toda la gente que está en los hospitales, todas las personas que están padeciendo algo necesitan, y así como estuvieron con nosotros en esta situación con nuestra niña, pues estemos con todas esas personas también que también lo necesitan. Muchas gracias, hermano, por haber compartido. La vida no es fácil, la vida de nosotros, las dificultades,
pero yo les decía al inicio antes de pasar acá, gracias por la disposición de compartir, y porque no se trata de nosotros. Sí, ellos son la familia que en este caso tuvieron el milagro, pero al final la honra y la gloria solo le pertenecen a Dios. Entonces, yo en lo personal, yo veo a Lía y yo sé que todos la veo y yo le doy gracias a Dios por verla, que juega con nuestros niños, y que quizás la secuela que tiene ahorita, ella me comentaba, eso va a desaparecer porque ella está en crecimiento. Entonces, en cualquier momento, el milagro va a ser completado. Entonces, gracias, vamos a orar, porque Dios ha sido bueno y porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres el mismo Dios que sanó, Señor, a enfermos, a ciegos, que sanó, Padre, incluso que resucitó a Lázaro. Eres el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, Padre. Gracias, y el que vas a permanecer por siempre, Señor. Ponemos en tus manos la vida de la familia Mesa Neri, Señor. Agradecidos completamente por ese milagro, por la vida de Lía y por la fortaleza que les has dado hasta este momento, Señor. Como iglesia nos unimos en gratitud por este milagro, Padre. Y pedimos, Señor, por cada una de las familias de Esperanza Viva, Señor, que seas tú, Padre, sanando heridas, sanando enfermedad, Señor, ayudando en la dificultad y proveyendo cada vez que lo necesitemos. En tus manos depositamos la vida de cada una de las familias de nuestra iglesia, de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestro país y del mundo entero, Señor, porque la familia es tu diseño original y el enemigo siempre va a querer atacar, pero las cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús. También ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú, usando la vida del pastor Byron, que hable, Padre, a la congregación una reflexión que quede sembrada tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, iglesia. Gloria a Dios por la vida de la familia Mesa, ¿verdad? Pues yo creo que todos los conocíamos a ellos y sabíamos la situación, pero no conocíamos a profundidad. Y sé que en la iglesia hay más milagros también. Tenemos el milagro de la hermana Milagro. Para los que no saben, la hermana Milagro tiene una historia impactante también. Hace poco fue operada. Tenemos gloria a Dios y un aplauso fuerte para nuestro Dios, hermanos. El hermano Giovanni está con nosotros. Sí. Entonces, podemos ver una situación. Todos en esta vida pasamos problemas, circunstancias, pasamos situaciones difíciles, pero hay una promesa del parte del Señor que dice que no nos preocupemos, que tengamos paz, porque Él ya venció por cada una de ellas. Y eso nos da mucha esperanza, nos da mucha satisfacción el saber que a pesar de que no podemos entender lo que está pasando, Dios está en control. Y el testimonio de la familia Mesa es algo que a mí me impacta. Yo recuerdo creo que el primer servicio en que Lía volvió a la iglesia, si no me equivoco, fue el servicio de Navidad. ¿Me equivoco o no, familia? Sí, ¿verdad? El servicio de Navidad. Y Lía participó acá enfrente. Ustedes, a mí me salieron las lágrimas. Porque dije yo, wow, Dios es poderoso. Cómo sanó a la niña y cómo la niña habla del Señor. ¿Verdad? Celebramos el cumpleaños de Mía una vez. Víctor nos invitó y ahí andaba Lía. Y cuando ella se despide dice, Dios le bendiga a todos, dijo ella, ¿verdad? Entonces, ella anda dando gloria a Dios, está agradecida por todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas.
podemos ver, como decía la familia, que el poder de Dios es grande, hermanos. Es grande. Y como familias, aunque pasemos situaciones difíciles, tenemos que confiar en ese poder del Señor que está disponible para todos nosotros. Pueden ser problemas de enfermedades, como en este caso. Pueden ser problemas de otro tipo, familiares, matrimoniales, con los hijos, rebeldía, cualquier situación que se presente en la familia. Sabemos que aunque nos sintamos tristes, afligidos y todo lo demás, Dios está en control. Y eso lo tenemos que tener claro nosotros. Pero hay una cosa importante, se me pone en la presentación, hermano, pero hay una cosa importante que nosotros tenemos que entender. Hoy vamos a estar hablando sobre glorificando a Dios en medio de las pruebas. Y vamos a estar con base bíblica en Juan 11:4. El capítulo de Juan 11 es uno de los capítulos más conocidos que tenemos en la Biblia. Es la historia de Lázaro. Cuando Lázaro estaba muy enfermo, incluso Lázaro llega a morir. Jesús andaba haciendo la misión para la que él vino, andaba compartiendo las buenas nuevas. Y él no tuvo prisa por ir a sanar a Lázaro. Él sabía que esa situación de Lázaro iba a ser para glorificar su santo nombre. Y vamos a estar meditando hoy en este pasaje. Dice la palabra de Dios en Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vemos hoy en el testimonio, la familia está glorificando a Dios, está glorificando a Jesús por el milagro que Él hizo a favor de su familia, a favor de Elías, el milagro que Jesús hizo por Lázaro, de levantarlo de entre los muertos, de traerlo a vida. Todo eso fue para glorificar el nombre de Dios. Y cuando nosotros pasamos situaciones difíciles como esta que acabamos de escuchar, y Dios trae el milagro, Dios responde positivamente, nosotros glorificamos a Dios y decimos: gloria a Dios que atendiste mis oraciones, y podemos compartir el testimonio. No hay que quedarnos callados con ese testimonio. Por eso estamos muy agradecidos con la familia de poder compartir con nosotros, porque nosotros tenemos que compartir esas cosas que Dios ha hecho a favor nuestro y glorificar su nombre. Amén. Entonces, Dios es glorificado en medio de las pruebas. Todas las familias acá, sin excepción, estoy seguro que hemos pasado muchos problemas, o estamos pasando problemas, enfermedades o lo que sea. Pero en medio de esa situación es para que Dios sea glorificado. Así que tenemos que tener ese pensamiento siempre y no caer en desesperación, porque Dios está siendo glorificado a través de nuestras vidas. Y me encantó lo que decía el hermano, yo le digo Davis, pero creo que es Davis, ¿no? O Davis. Decía él, nosotros que somos, no me acuerdo literalmente cómo lo dijo, pero daba referencia de que no son grandes personas, decía él, y Dios los usó para este proceso. Me encantó eso porque es una forma muy buena de verla. Dios nos está usando a nosotros para darle a entender a los demás su gran poder, para darle a conocer a los demás que en medio de nuestras dificultades nosotros decidimos permanecer con Dios. Y eso es muy importante. El punto número 2, la palabra también dice que todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien. Romanos 8:28 dice la palabra del Señor textualmente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien. Posiblemente la familia aún no tiene claro qué es lo bueno que Dios está sacando de esta situación. Posiblemente todavía están ahí en esa pregunta. Posiblemente nosotros también estamos pensando: ¿qué quiere Dios de bueno de esto que me está pasando a mí? Dice la palabra, y la palabra de Dios sabemos que es verdad, que todas las cosas sirven para bien a los que aman al Señor. Y miren qué importante es lo que dice: a los que conforme a su propósito fueron llamados. Todos los que creemos en Jesús como nuestro Salvador, no es porque nosotros hemos querido hacerlo. Si ustedes se ponen a pensar, lo único que queremos hacer es lo malo. Eso es lo más fácil, es lo más sabroso, es lo que mejor se nos da.
hacer lo malo. Entonces por nuestra propia cuenta no vamos al Padre. Dice la palabra del Señor que somos capaces de amarlo a Él porque Él nos amó primero a nosotros. De lo contrario, no fuese posible amar a Dios. Entonces, ¿a quiénes fue que llamó conforme a su propósito? A todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. No significa que es alguien especial con un talento o un don especial, no. Es aquel que es hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios solamente necesitamos creer. Entonces todas las cosas obran para bien si usted es hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y estoy seguro que la familia conocen de Cristo, su fe fue fortalecida, su fe se activó en ese momento de prueba y esta situación va a obrar para bien. Solo el día de hoy que comparten su testimonio es de mucho bien para todos los que lo escuchamos, ¿verdad? Ya está obrando para bien para la congregación y para las personas que conocen su historia. Quiero animarles a que siempre piensen de esa manera. Señor, tú tienes algo bueno en esta situación que me está pasando. Sea lo que sea que esté pasando, el Señor tiene algo bueno. También puede ser que esté pasando una prueba de que usted mismo tuvo la culpa, que cometió un error, cometió un pecado, pasó una situación que somos los responsables, pero aún de ahí el Señor quiere sacar algo bueno. Una lección para nuestra vida, una lección para las personas que nos rodean. Él siempre tiene algo bueno de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Pero hay un requisito ahí, a los que somos hijos de Dios. Para ellos todas las cosas funcionan y se transforman para bien. El punto número 3 de la enseñanza de hoy, fundados sobre la roca. El Señor quiere que estemos fundados sobre la roca. Y eso está en Mateo 7:25. Dice la palabra del Señor: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escuchamos la historia de la familia, ¿verdad? El viento que llegó a esta familia fue fuerte, ustedes. Podemos pensar en un huracán de emociones, un huracán de muchas situaciones que se vinieron a su familia, pero el hecho de verlos aquí hoy nos dice algo. Estaban fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y podemos ver a toda la familia, y perdón que los esté usando de ejemplo, pero la idea es que conectemos su historia con lo que dice la palabra de Dios. Y vemos la familia hoy acá reunida, escuchando la palabra, compartiendo su historia. Ellos estaban fundados sobre la roca. Y no significa que sean perfectos, no significa que nosotros somos perfectos cuando estamos fundados sobre la roca de Cristo, pero cuando estamos luchando por caminar tras los pasos de Jesús. El Señor estaba usando este pensamiento en un contexto donde estaba hablando de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que nos mantiene firmes, como en la roca, no sobre la arena, porque la arena no tiene una tierra sólida. Si usted hace un arranque para una casa en la pura arena, obviamente se va a caer inmediatamente. El mismo peso le va a dar vuelta. Los que construyen, si hay alguien aquí que es constructor, sabe que hace el arranque y hasta que llega a laja dice: ya llegué a la laja. Aquí ya solo escarbo unos cuantas pulgadas más y tiro el hierro, el cemento y empiezo a escarbar. Pero nunca se tira el arranque donde hay lodo, porque sabe que se va a caer la casa. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tengo 2 semanas de andar esta Biblia, hermano, no es mía, de la hermana Helen. Cuando estudiamos la palabra de Dios, meditamos en ella día y noche, como dice Josué 1:8, dice que todo lo que hagamos va a prosperar. Y acá dice que ningún viento nos va a derribar. Ningún viento va a ser capaz de derribarnos, porque estamos arraigados en la palabra de Dios. No estamos arraigados en nuestros propios conceptos de vida o en los que dicen los gurús. Ahora en internet hay anuncios de todo tipo. Hay gurús para la finanza, para superación personal, de pararse frente a un espejo y que te mires como un león. O sea, todos esos pensamientos positivos
que el universo conspira a nuestro favor. Eso es lo que está diciendo el mundo. Que si yo pienso que me voy a ganar X cosa, el universo va a conspirar a mi favor y eso va a ser así. Eso no es la raíz que el Señor quiere, porque eso simplemente es una ilusión. Lo que el Señor quiere es que nosotros estemos arraigados en su palabra, meditando día y noche en ella, para que, como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también esa palabra actúa como nuestro escudo. Los que hemos leído Efesios 6 menciona el escudo de la fe, ¿verdad? Y Efesios 6 dice que Satanás envía dardos a nuestra cabeza. Y a la familia que acaba de pasar la situación con Lía, Satanás puede estar mandando dardos a su cabeza y poniendo pensamientos negativos. Y preguntándose si es verdad esto que pasó. ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Satanás se está encargando de mandar dardos a nuestra cabeza, pero dice su palabra que el escudo es la fe. ¿Y cómo se alimenta la fe, hermanos? Con la palabra, en oración, buscando al Señor en intimidad. Porque si Satanás me quiere decir a mí, no vas a sanarte de esa enfermedad, ¿qué dice la palabra? Que sí, que por sus llagas fuimos sanados. Entonces Satanás le manda ese pensamiento a usted, pero usted saca el escudo y dice, la palabra dice esto. Satanás le manda otro pensamiento a su cabeza y saca el escudo nuevamente, la palabra dice esto. No es que usted es capaz de defenderse. Dios lo defiende y el Espíritu Santo lo fortalece a través de lo que usted ha estudiado a través de la palabra. Dice la Escritura que somos incapaces de entender lo que en ella está escrito. ¿Saben qué necesitamos para entenderlo? El Espíritu Santo en nuestra vida. Dice en el libro de Juan, el Espíritu Santo es quien se encarga de enseñarles y se encarga de recordarles. Pero ¿cómo nos va a recordar algo que nunca hemos leído? Imposible, imposible. No es imposible, hermanos, el Señor puede hacerlo. Pero lo que quiero es que seamos conscientes que no podemos traer algo no podemos ir a un examen y decirle al Señor, ayúdame a sacar 100 cuando no hemos estudiado nada, ¿verdad? Pero no quiero ponerle límites al Señor, por eso digo que para Él no es imposible. Si el Señor quiere hacer algo en sus vidas, aunque usted nunca haya leído la Biblia, Él lo va a hacer. Porque el Señor es todopoderoso. Pero el Espíritu Santo se encarga de recordarnos tal vez algún versículo que leímos hace 20 años y ni nos acordamos que está en la Biblia. Y un día de prueba, el Señor lo trae a nuestra cabeza. Y decimos nosotros, qué buena memoria tengo yo. ¿Verdad? Tengo memoria fotográfica. ¿Verdad? Soy inteligente. No. ¿Saben quién es que está obrando? El Espíritu Santo. O cuando usted va y comparte el Evangelio y dice, ¿qué le voy a decir a esta gente? Si son más estudiados que yo, saben más de la Biblia que yo. ¿Saben quién habla por ustedes? El Espíritu Santo. Entonces, en medio de esa prueba, sus palabras las va a guiar también el Espíritu Santo. Y no va a dejar que usted caiga, porque va a estar fundado sobre la roca. ¿Y esa roca quién es? Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Y el último punto, una familia que sirve a Dios. Vemos la familia que en medio de una dificultad, hoy fue instrumento para el Señor, ¿verdad? Y todos nosotros hemos sido edificados e impactados por la historia de ellos. Dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Conocemos la historia del pueblo de Israel, un pueblo totalmente desobediente, que adoraban otros dioses después de que el verdadero Dios los había rescatado de la esclavitud, que querían volver a ser esclavos porque decían que no tenían agua, que no tenían comida, un pueblo totalmente desagradecido. En esa primera línea del versículo yo me imagino a Josué ya, como decimos nosotros, hasta aquí, ¿verdad? Y él les dice, si mal os parece servir a Dios, pues sirvan a sus dioses. Él está ya un poco molesto, pero él se para con valentía frente a ellos y no dice, como ustedes quieren hacer eso, pues yo también me les voy a unir. No, él marca una diferencia y dice, si ustedes quieren hacer eso, háganlo.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué puede pasar en una prueba, hermanos? Pueden pasar dos cosas. Que yo permanezca con Cristo o que yo diga, Dios, de nada sirve todo lo que yo hago por ti y mira lo que me pasa y me voy y me desvío del camino. Esas son dos cosas que pueden pasar. Ustedes pueden hacer eso, desviarse, enojarse con el Señor, renegar y decir qué barbaridad, que esto y lo otro, pero recuerden estas palabras que dijo Josué. No importa lo que los demás hagan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede ser que en otra situación de este tipo una familia se quede enojada con Dios, pero la familia Mesa ha dicho, no importa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, como individuos, como familias, como personas que caminamos tras los pasos de Cristo. Estar dispuestos a servirle a Dios en medio de cualquier situación. El Señor dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos dice esta mañana, no temamos, que yo los estoy sosteniendo. Posiblemente usted está pasando una situación también difícil como familia, pero el Señor le dice en este versículo, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, Dios se sigue moviendo con poder. Dios se sigue moviendo, haciendo milagros. El Señor, como decía la hermana Betsabé, mi esposa, decía, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Su poder no ha cambiado, su poder está disponible para todos nosotros y todos nosotros podemos glorificar de su poder, de las cosas que Él está haciendo, que ha hecho y que va a hacer por cada uno de nosotros. Usted podrá pensar que es imposible superar lo que usted está pasando, que es imposible superar una pérdida, que es imposible superar esta situación, que es imposible ser sanado o sanada de esta enfermedad, porque el diagnóstico es severo. Los doctores dicen que no tienen cura, que yo tengo que estar con esta pastilla toda la vida hasta que yo muera, que voy a tener que estar con este medicamento, que voy a tener que hacer estas cosas, porque el doctor ya me dijo que no hay solución. Sí hay solución, hermanos. El Señor es nuestra solución y nuestra familia puede ser restaurada por su poder. Puede ser restaurada con un milagro que Él haga a favor nuestro. Jeremías 32:27 dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y miren la pregunta que se hace. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregúntese usted en este momento, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Y piense en su situación. Porque todos pasamos situaciones, hermanos. Todos pasamos. Todos aquí tenemos problemas. Somos imperfectos, pecadores, dañamos a nuestros amigos, traicionamos a las personas que nos han apoyado, traicionamos a Dios, ¿verdad? Somos rebeldes por naturaleza, nos enfermamos, tenemos accidentes, tantas cosas que pasan en este mundo. Pero el Señor dice esta mañana, ¿habrá algo imposible para mí? Posiblemente la hermana Celi, con su conocimiento de doctora, decía, eso es imposible. Y ella decía la estadística. ¿Se acuerdan cuál era el porcentaje de supervivencia en una situación como esa? 0%. Obviamente todas esas cosas atacaban a su mente. Pero el Señor le dijo, cuando le dio ese abrazo, ¿acaso habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para el Señor.